Bien, la semana pasada estuvimos considerando los dos primeros versículos del capítulo 1, donde Pablo se presenta y hace su saludo. Y hoy vamos a empezar lo que sería el primer punto del bosquejo que yo os presenté en el primer día, que tiene que ver con la acción de gracias e intercesión por los creyentes. La acción de gracias va del versículo 3 hasta el versículo 8 y la intercesión por los creyentes del 9 al 12. En el día de hoy solo abarcaremos los versículos del 3 al 5. Eso es lo que tengo previsto ver en el día de hoy. En primer lugar, deciros que Pablo, además de apóstol y de misionero, como veíamos la semana pasada, era un formador de discípulos. Siempre se rodeó de colaboradores. Nunca fue, como lo que podríamos decir, un llanero solitario. Nunca fue por libre. Siempre trabajó en equipo y formando a otros. Tenemos muchos ejemplos: Timoteo, Tito, Epáfras y muchos más. La pasada semana vimos como Pablo, al calificar a todos los hermanos de Colosa como fieles, y dijimos que también nosotros deberíamos ser fieles como ellos, vimos que en esta carta Pablo destacaba a tres personas que para él eran modelos de fidelidad, personas que él había formado, como es el mismo Epáfras, Tíquico y Onésimo. Ya desde el mismo saludo, pero de forma muy especial en la oración con la que inicia la carta en el versículo 3, la cual vamos a considerar en un momento, Pablo, además de saludar y de orar por toda la iglesia, lo que está haciendo de forma intencionada es formar discípulos, moldear a discípulos y hacerlo a través de la carta, a través de su propio escrito. Por tanto, gracias a la inspiración del Espíritu Santo y de su obra iluminadora en nosotros, Pablo, de cierta manera, también nos está formando a nosotros como discípulos para que también nosotros podamos formar a otros y así seguir la cadena. Pablo, en esta oración que vamos a considerar, nos está moldeando a todos los creyentes, pero de forma especial creo que tiene en mente a aquellos que tienen la responsabilidad ministerial dentro de la iglesia de servir a otros, de enseñar a otros. Y Pablo, con esta oración, va a enseñar por lo menos cuatro verdades fundamentales. La primera es que los líderes servidores demuestran su amor por los que les sirven dando gracias por ello. ¿Verdad que sale en el versículo 3, primera parte? La segunda verdad que va a comunicarnos es que los líderes servidores demuestran su amor por los que sirven intercediendo de forma constante en oración por ellos. La segunda parte del versículo 3. La tercera idea que quiere comunicarnos es que los líderes servidores demuestran su amor por los que sirven dando gracias al ver el crecimiento que se produce en la vida de los hermanos. Y esta verdad la vemos reflejada en los versículos del 4 al 5. Y finalmente, los líderes servidores demuestran su amor por los que sirven al reconocer el crecimiento que se está produciendo en otros hermanos. Y eso lo vemos contemplando los versículos del 6 al 8. Estas cuatro verdades las vamos a ver desarrolladas a lo largo del estudio y ahora nos vamos a concentrar en la primera parte, de la oración de la gratitud de Pablo por los creyentes. Y me gustaría, en ese sentido, que alguien de vosotros, por favor, leyera Colosenses 1, del 3 al 8, que es la oración de gratitud, aunque no la consideraremos toda la oración en el día de hoy, pero sí que la tengamos todo en el contexto. Alguien lee del 1, del 3 al 8, por favor. Siempre orando por vosotros,
Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muy bien, sí. Esta oración que acaba de leernos Carmen, en el original griego es una oración de principio a fin. Una frase, quiero decir, no tiene ni comas ni puntos, aquí está con puntos y comas, pero en el original griego es todo corrido, todo corrido, y nos hace ver que es una oración de agradecimiento sostenido, por así decirlo. No es hasta el versículo 9 que Pablo toma aire y cambia de tema. Es para hacer un énfasis. La oración empieza con un damos gracias a Dios. Hay que decir que la gratitud es un tema muy recurrente a lo largo de esta carta. De la misma manera que en la carta de Filipenses el gozo es un tema recurrente que sale a lo largo de toda la carta, el tema de la gratitud lo es en Colosenses. En el capítulo 1, versículo 12, vuelve a salir, dando gracias al Padre que nos ha dado para compartir la herencia de los santos en luz. En el capítulo 2 y versículo 7 vuelve a salir, firmemente arraigados y edificados y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Capítulo 3 y versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Capítulo 4 y versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, como veis, es un tema recurrente. Es muy interesante que Pablo, cuando ora, dice que ora a Dios. Y al decir que ora a Dios, lo define como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, tanto la palabra Padre como la palabra Señor no están siendo aquí utilizadas en un sentido general, sino en un sentido teológico. La palabra Padre en esta oración designa la posición de liderazgo espiritual que ocupa el Padre dentro de la Trinidad. Con ello se nos está enseñando que nuestras oraciones deben ser dirigidas ¿a quién? Al Padre, a través del Espíritu, del Hijo, ¿no? Pero dirigidas siempre al Padre, porque el Padre, por así decirlo, es el líder de la Trinidad. Esta verdad, esta realidad, no va en decremento en ningún lugar de la deidad y de la identidad de las otras dos personas de la Trinidad. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son mencionados también en esta oración. El Señor Jesús justamente al momento, y el Espíritu Santo lo es al final en el versículo 8, en el cual también os informo de vuestro amor en el Espíritu. La palabra Padre tiene su significado teológico, pero la palabra Señor, Kyrios en griego, no es una palabra que denote respeto, como nosotros en el castellano cuando llamamos a alguien Señor, normalmente lo que estamos es tratándole con respeto. No, en el griego la palabra Kyrios designa necesariamente deidad. Solo se expresaba aquel que era Dios. Esta expresión del Señor Jesús aparece en diversas maneras y formas a lo largo del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, aparece como Jesucristo nuestro Señor, en Romanos 1:4, o Cristo Jesús nuestro Señor, en 1 Timoteo 1:2, o el Señor Jesucristo, que es el que más aparece, Gálatas 1:13, Efesios 1:2, Filipenses 1:2 también. Todos estos títulos son muy recurrentes en los escritos de Pablo, y todos ellos apuntan a dejar claro que el Señor Jesús es Kyrios, es Dios. El término Kyrios para un judío solo podía ser dirigido hacia Dios, a nadie más. Los creyentes del primer siglo tuvieron muchos problemas, incluso persecución y muerte, por no querer reconocer a César, al emperador romano, como el Kyrios. Él se hacía llamar a sí mismo el Kyrios. Y los judíos, y especialmente los creyentes, se negaban a designar Kyrios a César, porque el único Kyrios es ¿quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único Kyrios. Y como se negaban a designar Kyrios a César, César los persiguió, César lo llevó al circo romano y la persecución. Incluso la frase Jesús es el Señor se convirtió en la confesión pública de fe e incluso en la fórmula bautismal. Es decir, cuando en la iglesia se bautizaban, tenían que confesar públicamente que Jesús es el Señor, ¿no? Y lo vemos en diferentes textos, pero solo os doy dos para referencia: Romanos 10, del 9 al 13, y 1 Corintios 12, 3, para aquellos que estéis tomando notas o también para el vídeo. Hemos también de recordar que cuando hablábamos hace unos martes atrás de los aspectos introductorios de la carta, dijimos que el tema principal de la carta era resaltar la preeminencia de Cristo. Por tanto, no solo el tema de la gratitud es un tema transversal, sino sobre todo el tema del señorío de Cristo no es que sea transversal, es que es un tema troncal. Es un tema troncal. Hay muchas citas que creo que están apareciendo en vuestra pantalla, pero voy a destacar alguna de ellas. Colosenses 2, versículo 6, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios Padre. Y aquí el Señor Jesús no es un título de reconocimiento, no, es Dios Jesús, es lo que está diciendo. Versículo 24 del mismo capítulo 3, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Y hay muchos más versículos, pero destaco al menos esto. Sigue Pablo diciendo en la oración, dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y termina diciendo, orando siempre por vosotros. Pablo encarna en su propia vida aquello que él quiere ver encarnado en los líderes que él estaba formando. Os dije que una de las primeras cosas que él quería enseñar es que aquellos que están en el servicio de otros, los líderes servidores, deben de demostrar su amor por los que sirven, intercediendo de forma constante por ellos. Y Pablo encarna en sus propias vidas esta verdad. El vocábulo siempre es una palabra muy contundente, siempre es siempre. No es algo que se haga de forma puntual, sino es algo que describe que se hace de forma constante, ¿no? Resaltar aquí que también el verbo inicial del damos gracias, en el original está en un presente indicativo, lo cual implica que esa acción de dar gracias
tampoco era algo puntual, sino que era algo continuado. La enseñanza que Pablo está queriendo transmitir aquí es muy clara. Es que debe ser una práctica continuada para los creyentes el hecho de orar los unos por los otros. Y hacerlo, además, con un profundo agradecimiento por los demás. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Muy bien. Seguimos. La segunda verdad que Pablo quiere transmitirnos aquí es que la gratitud viene motivada por el testimonio de los hermanos. Versículos del 4 al 5. Dice Pablo en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Es evidente que a Pablo el oír la fe de estos colosenses le provoca un sentimiento de gratitud. Es el testimonio de sus vidas lo que a él le llena de gratitud delante de Dios. Habiendo oído. ¿De quién? ¿De quién oyó Pablo tal cosa? Pues como hemos estado diciendo, lo oyó de Epafras. Epafras, como ya hemos mencionado, no solo fue el que inició la obra en Colosas, sino quien, cuando fue a visitar a Pablo en la cárcel a Roma, le trae informes de lo que está ocurriendo allí. Y de lo que está ocurriendo pone énfasis en cómo estos hermanos de Colosa están creciendo, del testimonio de vida de ellos. Y eso en Pablo provoca una profunda gratitud a Dios. ¿Qué es lo que había oído Pablo de esta gente? ¿Qué es lo que había oído? Pues 3 cosas había oído: su fe, su amor y su esperanza. Esta es la trilogía favorita de Pablo. Aparece en muchos escritos esa trilogía: fe, esperanza y amor. Y creo que en la pantalla aparecen numerosos textos donde aparece, pero solo para mencionaré solo uno, el primero, Romanos 5, 2 Romanos 5, del 2 al 5, un texto muy conocido. En Romanos 5, el 1, ese texto bien conocido que dice: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con el Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estáis firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Fe, esperanza y amor, los 3 en un mismo contexto. Y otro texto muy famoso que seguro que recordaréis, 1 Tesalonicenses 1:3, en el que Pablo también empieza la carta orando y dice: teniendo presente sin cesar delante de Dios el Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Bien? Pero el tema de la trilogía fe, esperanza y amor no es propia solo de Pablo. Es decir, otros autores bíblicos también la utilizan. El autor de Hebreos, que no se sabe quién es, pero parece bastante evidente que Pablo no lo es, en 10:22 a 24 también utiliza esta misma expresión: fe, esperanza y amor. Y Primera de Pedro 21 y 22 también lo utiliza. Entonces, solo mencionar que este hecho, ¿no? Bien, Pablo empieza por destacar en esta oración lo que ha ido de su fe, y de que esta fe está fundamentada, está arraigada en Cristo.
Y este hecho es fundamental y trascendental para poder combatir las enseñanzas falsas de ese prenocticismo que estaba llegando a la Iglesia. Si ellos tenían una fe bien arraigada en Cristo Jesús, podrían combatir tranquilamente cualquier enseñanza que viniera de fuera. Si nuestra fe no está anclada en Cristo, lo que haremos es tambalearnos y quizás hasta derrumbarnos. Esto fue precisamente lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, y lo enseñó en ese famoso mensaje del Sermón de la Montaña, y lo hizo finalmente cuando acababa en el capítulo 7. ¿Alguien puede leer este pasaje? Mateo 7, 24 al 27, que es un pasaje bien conocido. Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon el sistema. Y golpearon contra aquella casa y se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Muy bien. ¿Quién es la roca? Cristo. La roca es Cristo. La roca es la verdad que Él está predicando. Y nos está diciendo que hay dos maneras de construir nuestras vidas, ¿no? Las casas aquí es una ilustración de la vida, o sobre la roca o sobre la arena. Y que dependiendo sobre qué base la construyamos, va a ir nuestra vida, porque las tormentas van a venir seguro, para todos. Los problemas en esta vida vienen para todos, creyentes, no creyentes, buenos creyentes, malos creyentes, da lo mismo. La tormenta viene y pega con fuerza, pero si nuestra fe está arraigada en Cristo, en la roca, ¿qué dice Jesús? Que no se caerá, pero la otra se vendrá abajo. Por eso es importante que la fe esté cimentada, arraigada en Cristo Jesús. Esta fe está dirigida a Dios y se evidencia en el amor hacia los otros, porque la fe, si no se demuestra, ¿de qué sirve? Y Pablo dice que se evidencia hacia el amor a otros, y especialmente a los hermanos de la fe. Y es importante ese hecho, ¿no? Dice, al oír vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, ¿por quién? Por todos los santos, ¿no? Por todos los santos o por los hermanos. Es evidente que aquí la expresión santos, que es la que aparece en el original griego, es equivalente a creyentes, con lo que Pablo vuelve a reforzar la idea que ya hizo al inicio de la carta, y es que todos los creyentes debemos de ser conocidos por nuestra santidad, por nuestro estilo de vida santo. Pablo está agradecido no solo por la fe auténtica, sino porque también el amor es auténtico. No solo la fe es auténtica, sino que el amor es auténtico y que se manifiesta de forma especial entre los creyentes. Es evidente que el amor debe ser uno de nuestros mayores distintivos y que debemos amar a todos. Incluso el Señor Jesús nos dijo que debíamos amar ¿a quién? A nuestros enemigos, o al menos a aquellos que se consideran enemigos nuestros, porque nosotros en principio ojalá que no tengamos enemigos, sino gente que a nosotros nos considera enemigos, ¿no? Pero si nosotros tenemos que amar ya incluso a nuestros enemigos, si por algo tenemos que ser conocidos, es por ese mirad cómo se aman. Eso debería ser el distintivo de la Iglesia. Esta verdad debería poderse decir de todas las comunidades cristianas, de todas las iglesias evangélicas. Y nosotros como Iglesia hemos de esforzarnos para que este sea uno
de nuestros mayores distintivos, que cuando la gente nueva viene digan, wow, ¿cómo se ama esta gente? ¿No? Yo creo humildemente que este es uno de los fuertes que tiene la Iglesia de Viladecans, ¿vale? Siempre digo que la Iglesia de Viladecans tiene sus carencias, tiene sus deficiencias y las tiene, pero también tiene sus fuertes. y gracias a Dios que creo que este es uno de los fuertes de la Iglesia en Viladecans. Pero no nos debemos dormir en los laureles, hemos de potenciarlo y hemos de ir más y más, ¿no? El tercer elemento que ha oído Pablo de los colosenses y con el cual termina su agradecimiento, o que le produce agradecimiento y termina esa trilogía, es la esperanza. Y dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. De esta esperanza, Pablo dice dos cosas relevantes en estas pequeñas palabras. La primera, que los creyentes de Colosa, al igual que nosotros, la esperanza la tienen guardada, reservada. El verbo en griego utilizado aquí es muy interesante, dado que está en un tiempo verbal que es un participio presente y además está en lo que se llama voz media, lo cual indica que desde el momento inicial hasta el final, la esperanza va a ser guardada. Y no va a ser guardada por ellos, que es lo que sería propio de un verbo en voz activo, sino va a ser guardada por Dios. Por eso está en voz pasiva o media, porque no depende de nosotros, depende de otro. Y ese otro es Dios. Entonces, es Dios el que va a guardar nuestra herencia. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada, guardada. ¿Por quién? ¿Por ti, por mí? No, por Dios en los cielos. La misma idea. El verbo guardar significa literalmente almacenar, reservar para la persona. Lo que Pablo está intentando transmitir aquí es que el creyente está aguardando con expectación el disfrute pleno de las bendiciones que Dios, como dice el texto, tiene reservada ¿dónde? En los cielos, en los cielos. Esta es una metáfora, ¿no?, para enfatizar esa protección divina, esa esperanza que tienen los creyentes, que también Pedro, ahí en la epístola de Pedro, en capítulo 1 y versículo 4, pues vuelve a reafirmar. Y la segunda idea interesante que menciona Pablo acerca de la esperanza es que esta verdad los creyentes la habían oído y recibido cuando la palabra de verdad fue predicada entre ellos. Y dicen que eso es el Evangelio. Esta palabra predicada, sabemos que la oyeron no de labios de Pablo, sino de labios de Epafras. Pero esta palabra era la verdad, porque no hace falta que la predique Pablo para que sea verdad, sino cualquiera de los que ha creído, tú, yo, es decir, no hace falta que Pablo predique el Evangelio para que otros se conviertan, ni Pedro predica para que otros se conviertan, sino cualquiera de nosotros que predica el Evangelio, la palabra de verdad, es eficaz. Lo que se nos está hablando aquí es de la eficacia del Evangelio, del poder del Evangelio. Lo predique Pablo, lo predique Apolos, lo predique quien lo predique, porque es el Evangelio el que tiene verdad y poder, porque en él está la verdad. Y la palabra evangelium, como bien sabéis, es ¿qué?
buenas noticias, buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas de salvación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Dos preguntas. Óscar, levantaste tú primero la mano, Óscar. Entonces... Habla en voz alta para que te pueda... Voy a leer el versículo 4. 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y el 5 comienza, a causa de la esperanza, o sea, que habiendo oído de vuestra fe y del amor a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora viví una situación, ¿no? Y como que por la esperanza y por el oír de la palabra del Evangelio, los resultados son la fe y el amor que tenéis todos vosotros. Claro. Sí, la trilogía esperanza, fe y amor. Es decir, la esperanza la tienen porque fue predicada, y esa esperanza, esa certeza de la salvación, produce ¿qué? Amor y fe. ¿Son importantes las obras? Sí, pero las obras son no para ganarnos la salvación, porque ya la tenemos, sino para manifestar nuestra gratitud por esa salvación, que es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que causa la fe y el amor es la esperanza que ha sido predicada y que ellos se han creído. Se han creído que hay algo reservado en los cielos, hay un perdón de pecados, y esa verdad les provoca ¿a qué? A vivir una vida de fe y a vivir una vida de amor, una vida de obras, lo que nosotros diríamos de obras. Las obras no son para ganarse la fe, para ganarse la salvación o esa esperanza reservada en los cielos, sino como profundo agradecimiento de lo que tienen. Pero es una consecuencia, sí, a causa. Es que lo dice Tem, a causa de. Joan. Sí, a ver, yo he perdido la memoria y no quiero decir ninguna barbaridad. Yo recuerdo cuando estudiaba la religión católica, que se nos decían las 3 verdades teologales o las 3 virtudes teologales, y hacían además presión en el orden. Era fe, era esperanza, y no era amor, era caridad. Fe, esperanza y caridad. Pero claro, después, cuando te lo presentaban, estoy hablando de una época que yo hacía el bachiller, esto ha pasado ya hace unos años. Entonces resulta que la manera de aplicarlo era la siguiente. Primero tenemos fe, Dios nos concede la fe. Con la fe ganamos la esperanza de estar con Él. Y esto nos obliga a ser caritativos. Porque cambia solamente el amor, y esto no es justo. O sea, es el amor, y si queremos decir caridad, ha de ser caridad en todos los sentidos. Porque claro, en griego no es caridad. No, es ágape. Claro, es ágape. Lo han cambiado exactamente para eso. Sí. Claro, pero ese es otro. Eso que hacen los católicos es predicar otro evangelio. Ese no es el evangelio. Por eso lo digo. Las 3 verdades eran verdades teologales o virtudes teologales. Sí. Bien. Pero me acuerdo del énfasis. Tiene que ser por. No. Y Pablo los altera en ocasiones. Sí. No. Bien. Sí, Carmen, ¿verdad? Yo no sé cómo estoy de acuerdo con ellos contigo, pero yo quería hacer un comentario sobre lo que has dicho de César. Yo tenía un concepto de que a los cristianos los mandaban a los peones o al martirio, o los quemaban, los crucificaban, porque yo tenía el concepto de que porque eran cristianos, porque querían en Jesús. Y después tuve que darme cuenta, no sé si
mitología romana y en la mitología todas estas, tienen un montón de dioses y ninguno tenía problemas. Pero aparte de tener sus dioses, el principal dios era el César. Pero ahí es donde estaba los mártires, porque ellos no podían adorar a César, porque solo se puede adorar a un Dios verdadero. Entonces tuve que cambiar el concepto de pensar que los creyentes o los cristianos, los seguidores de Jesús, morían en el teatro, o morían quemados, o morían perseguidos, no porque creyeran en Jesús, ni porque adoraran a Jesús, sino porque no querían adorar a Jesús. Es que una cosa lleva a la otra, querida. Es decir, es cierto que por negarse a confesar que César es Quirios, eran perseguidos. Las otras religiones no hacían tal cosa y por eso eran permitidos y no eran perseguidos, porque habían, como sabéis, muchas deidades, ¿no? Pero ¿por qué los creyentes se negaban a decirle a César Cristo? Porque eran cristianos, porque eran verdaderos creyentes. Entonces, el hecho de ser un verdadero creyente te llevaba a no adorar a César exacto. Entonces, solo los entonces morían por ser verdaderos creyentes, que una cosa lleva a la otra. Era su fe auténtica en Jesús, porque podrían haber. Era una forma de distinguir quién era creyente o no creyente en aquella época, porque el verdadero creyente es aquel que se mantenía, es decir, yo no voy a adorar a César, yo no voy Claro, entonces, si algo así pasara hoy, por eso pregunta el Señor Jesús, ¿habrá fe? ¿Habrá fe cuando yo regrese? Porque cuando el Señor regrese, el anticristo estará en marcha y declararse creyente va a costar la vida en ese momento. Entonces, ahí se demostrará quién es quién. Es decir, no por venir a la iglesia se es creyente, es decir, sino por no negar al Señor Jesús, ¿no? Entonces, todo aquel que confese que Cristo es el Señor, eso no lo puede decir por sí mismo, como dice Pablo, sino por el Espíritu. Entonces, aquel que no solo lo dice, sino que se mantiene en su ser, a pesar de que su vida esté en juego, como la iglesia perseguida hoy, pues esa es la cuestión, ¿no? Bien, para acabar, al menos unas pequeñas aplicaciones para nuestros, ¿no? Es decir, de verdad el Señor Jesús es Quirios, es decir, no solo el Señor por ser educados con Él, ¿no? Es decir, somos galantes y le llamamos Señor Jesús. No, de verdad es nuestro Quirios, es nuestro Dios en toda nuestra fe, en toda nuestra vida. Nuestra fe está verdaderamente arraigada en esa roca y cuando vienen las bofetadas aguantamos porque tenemos nuestra fe o nos derrumbamos, ¿no? Si nuestra vida estuviera en juego, como lo estuvo esos hermanos, seguiríamos declarándonos hijos de Dios como se declaraban ellos. Es decir, son conceptos que nos deberían hacer pensar y reflexionar, y espero que todos podamos decir amén y sí, ¿no? Pero como dice el mismo Pablo en otro lugar, ¿no? Aquel que cree estar firme, mire de no caer, ¿no? Entonces, bien, reafirmemos nuestra fe en el Señor Jesús, seamos agradecidos los unos por los otros, oremos los unos por los otros para, pedir por mí, para que mi fe no falte, pedir por Carmen para que su fe no falte, pedir los unos por los otros para que nuestra fe no falte, y seamos agradecidos al pedir por Óscar o al pedir, es decir, eso es lo que nos está enseñando Pablo en este capítulo, que tenemos que orar los unos por los otros para que nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza no falte, y al hacerlo con gratitud. Amén. Óscar quería decir, ¿hoy no queréis orar o qué? ¿Que no queréis orar hoy o...? Sí. La verdad que sí, no hay problema. No, quiero aclarar que no en todas las iglesias, sino en todos lados, tribunales,
explica la palabra Señor. Y muchas veces, porque el Señor nos compró con su sangre preciosa, parecería que somos esclavos, que somos pueblo de Dios. Pero parecía como que nosotros salimos de la esclavitud del pecado y pasamos a la esclavitud del Señor. Es decir, el Señor es el Señor porque nos compró, pero no es Señor porque es Dios. Y a veces no se explica bien. Sí. Muy bien, gracias, Óscar.